Voy a compartir brevemente algo que el Señor puso en mi corazón. Ya ustedes saben que hemos estado en este versículo bíblico que dice en Jeremías 32:39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Yo quisiera poder hablar un poco de lo que es el temor al Señor. Y es interesante porque en medio del contexto en el que se está dando este verso bíblico, hay un caos en medio de una ciudad. Hay una situación que genera mucho estrés en medio del pueblo y hay un mensaje que el profeta Jeremías tiene que dar a un rey. ¿Y qué es lo que sucede? Que el rey no quiere escuchar el mensaje que el profeta le quiere llevar. Así que, como es un mensaje que quizás no es muy alentador, posiblemente lo recibe como una derrota, se siente quizás un poquito, ¿verdad?, incómodo con la situación, y entonces lo que hace es que mete preso a Jeremías, y es desde la cárcel que él escribe esta carta y escribe estas palabras para todos nosotros hoy. Entonces, en medio de ese proceso, estando él preso en la cárcel, se da la dinámica de que le dicen, vete. Bueno, no puede salir, obviamente, que estoy parafraseando. Lo que quiere decir es que le envían un primo a la cárcel y le dice que tiene que comprar un terreno. Él dice, pero ¿cómo voy a comprar ese terreno? Si ese terreno ahora mismo está siendo conquistado por los babilonios, si ahora mismo está en una situación en la cual yo no le veo productividad al terreno, yo no le veo ningún sentido. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas en medio de nuestra vida que a veces estamos supuestamente presos o en medio de procesos que parecen imposibles a nuestros ojos, pero desde donde estamos, el Señor quiere que nos movamos a hacer cosas y no las hacemos porque entendemos que el otro lado está cautivo. A veces hay cosas que Dios nos manda a hacer que no tiene sentido. Sin embargo, en medio del profeta Jeremías, el Señor estaba con él. Y él escuchaba la voz de Dios y podía discernir la voz de Dios y sabía que aunque esto no tuviera sentido, si él lo decía, iba a obedecer. Así que no solamente dio una palabra en medio de un momento, ¿verdad?, que tenía la posibilidad de quedar preso y ciertamente lo fue, también compró un terreno en un lugar que inicialmente tenía como herencia, no solamente él, sino toda la comunidad, pero en estos momentos estaba un escenario completamente distinto a lo que él ante sus ojos podía ver como una posibilidad. Así que en medio de ese territorio, ¿verdad?, Dios estaba con él, él simplemente hizo lo que tenía que hacer, obedeció la voz de Dios, hizo la transacción y en paz y en ley, logró hacer el pacto, ¿verdad?, y hacer las escrituras y todo lo que conllevaba el título de propiedad de ese terreno, de ese territorio. Es interesante porque me llamó la atención un dato, y es el dato que dice que el título de propiedad, lo que serían las escrituras para nosotros, en esos momentos se hacía en un papel de papiro, y ese papel de papiro se guardaba en una vasija de barro. Y ahí me recordó, y yo dije, wow, acabo de descubrir algo. El tesoro que está guardado en vasijas de barro. Se refiere a la salvación, pero también se refiere a la palabra de Dios, porque los manuscritos fueron escritos así y estaban guardados en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque con el tiempo se conservaban. De hecho, el comentario bíblico dice que es como una cápsula del tiempo, que estaba hecho para ese momento, pero también conservado para el futuro. Y tan es así que tú y yo podemos disfrutar de ese papiro puesto en la palabra del Señor y que está revelada para nosotros hoy. Así que el Jeremías escuchaba y obedecía. Y esto nos deja saber que cuando seguimos las instrucciones de Dios, escuchamos su voz y las obedecemos, recibiremos de Él las promesas que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Todas sus promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Están condicionadas a nuestra obediencia. Y si obedecemos, todas son en Él sí y amén. Por lo tanto, Jeremías, en medio de este proceso, hace una oración extraordinaria que declara la grandeza de Dios y también el fracaso del pueblo cuando se negó a escuchar la voz de Dios y no quería andar en su ley ni quería obedecerle. Y dice el texto bíblico, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que le mandaste a hacer. Por tanto, has hecho venir
todo este mal sobre ellos. Así que lo que estaba ocurriendo en la ciudad donde él compró el terreno fue que el pueblo de Dios había recibido la palabra de Dios y simplemente no le hicieron caso. ¿Qué dice la Biblia? No oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Y hay una responsabilidad que tú y yo tenemos para poder estar unificados en un mismo sentir. Y lo primero es que tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios a través de su palabra, pero también la voz de Dios que es proclamada desde este lugar, desde el lugar donde usted vino a escuchar para que su fe sea aumentada y pueda comprender mejor las escrituras y aplicarlas a su vida y a la nuestra. Por lo tanto, el primer requisito que nosotros precisamos para poder estar unificados es que tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que andar en su ley, en sus estatutos, en sus mandamientos y en lo que declara su palabra escrita. Muchas veces, por no entender, nos rebelamos contra ella. Por no entender, nos rebelamos contra los líderes. Por no comprender lo que está ocurriendo, simplemente decidimos, eso no lo quiero, eso no es conmigo, eso no lo voy a obedecer. Es más, es que no quiero. Ah, ¿no quieres? Destrucción repentina viene sobre la ciudad de los hijos de desobediencia. Así que el Señor sí quiere que nosotros podamos escuchar, que podamos andar en su ley y que podamos hacer lo que Él nos manda hacer, porque ¿sabe qué? A la larga y a la postre, Dios lo que quiere es hacernos bien. Nos conviene a nosotros mismos obedecer porque tarde o temprano, ahora o después, en la iglesia o fuera de ella, en nuestra escuela o lugar de trabajo, en nuestra comunidad o donde quiera que Dios nos permita estar, cuando obedecemos la ley que está establecida, nos va a hacer bien a nosotros mismos y nos va a abrir puertas. Así que Jeremías hace esa oración donde reconoce esa grandeza de Dios, obedece la instrucción de comprar, aunque no tuviera sentido, aunque no entendiera, aunque no comprendiera lo que estaba ocurriendo, él simplemente siguió la instrucción de Dios. No la entiendo, pero la hago. No entiendo lo que está ocurriendo, no me siento cómodo, no estoy bien, pero la obedezco. Y en la obediencia hay bendición. En oración Jeremías encontró comprensión de lo que en su humanidad no hubiera comprendido. Hay cosas que se van a resolver hablando, claro que sí. Lo mejor que hay es la comunicación. Y aquí hemos tenido diálogos buenos, diálogos no tan buenos, conversaciones difíciles, conversaciones preciosas del Señor. Todo eso se ha dado. La comunicación efectiva es sumamente importante, pero la mejor comprensión se da cuando somos capaces de ponernos de rodillas y venir delante del Señor y pedirle, Señor, acláramelo tú. Porque aún así no entiendo o no comprendo, acláramelo tú, Señor. Y Jeremías comprendió estando en oración. Así que otro de los requisitos importantes para poder estar unificados es que busquemos las respuestas en oración. Claro que sí, en diálogo, en comunicación es importante para poder mantenernos unidos, pero también en las disciplinas espirituales que el Señor nos está mostrando. Dios le responde a Jeremías su oración. Fíjese que no solamente usted lo presenta, sino que Él le contesta y le dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad, o sea, de todos los seres humanos, de todos los problemas, de todas las situaciones. ¿Hay algo imposible para mí? Para el Señor no hay nada imposible. Yo no sé cuál sea tu problema, tu situación, la situación que estás orando, pero no hay nada imposible para el Señor. Así que en medio de ese escenario donde el pueblo le dio la espalda a Dios, había gente que se desvió de la doctrina, la mundanalidad había entrado. Eso aplica a la iglesia hoy, la confusión, la discordia. Muchos se apartan del evangelio, se entregan a mil errores. La idolatría llegó tan lejos que entró aún dentro de los escenarios donde se alababa a Dios, y también dedicaron sus hijos a Moloc. O sea que las decisiones que tomó este pueblo no solamente afectó a ellos, sino también afectó a sus hijos y a la próxima generación. Sin embargo, había una promesa de restauración, había una promesa de reunificación de las tribus que habían sido dispersadas y del lugar que había sido
destruido y conquistado por los babilonios. Y el Señor le dice a Jeremías, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Usted sabe que es que Dios se alegre de hacernos bien, que Él está sentado en su trono y diga, es que yo me alegro de hacerte bien, yo me alegro de que te vaya bien, yo quiero hacerte bien en esta tierra. Decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. O sea que hay un anhelo en el corazón y en el alma de Dios de que podamos estar plantados en la tierra y en verdad. Dios quiere hacer con nosotros un pacto eterno, pero tenemos que estar unificados en tres cosas. Como dijimos, en un mismo corazón, en un mismo camino y en el temor de Dios. Y el temor de Dios, la Real Academia Española lo define como un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Otras definiciones indican sentido específico de respeto, asombro y sumisión. Hay dos tipos de temor. En el Antiguo Testamento hay una palabra griega que dice que es yirá, que es traducida mayormente como miedo, y en el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra, en las palabras donde usualmente dice miedo, que se refiere a phobos, que tiene que ver con el vocablo temor, extremo, irracional, como una fobia. Así que hay dos tipos de temor. En Números 14, del 1 al 4, está este escenario de los 2 espías. Los mandan a reconocer una tierra. 10 de ellos vienen con malas noticias, con noticias alarmantes, vieron todo lo peor de lo que estaba ocurriendo en un lugar que ya Dios le había dicho que iba a fluir leche y miel. Era una tierra que tenía bendición, que tenía una provisión tremenda. Sin embargo, estos 10 espías identificaron y vieron lo peor en vez de ver lo mejor de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué pasó? Que el pueblo se desanimó y como los 10 fueron y trajeron malas noticias, pues el pueblo se desanimó. Y simplemente empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Ay, ¿por qué me sacaste de aquí? Hubiera muerto en el desierto allá. Pero miren, después de haber visto todos los milagros que Dios hizo, enfocarse en lo malo nada más, de verdad, fue como una desgracia para este pueblo. De hecho, fue una desgracia. Porque todo ese pueblo y toda esa generación perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida simplemente por quedarse estancados en la queja y en la murmuración. Entonces, Dios no quiere que seamos de esos 10. Para poder estar unificados y estar todos unánimes y juntos en un mismo sentir, tenemos que salirnos de esos 10 y ubicarnos en los dos que enfocaron en lo bueno, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo que Dios quiere para poder seguir adelante. Así que esos 10 no pudieron entrar, pero los otros 2 sí pudieron estar. Todos los que estamos aquí podemos entrar. Y yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que podamos estar unificados en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo camino y en el temor reverente del Señor que nos recuerda una y otra vez que tenemos la posibilidad de entrar a la tierra prometida y que nuestra próxima generación no se pierda. Es una gran responsabilidad. Así que esta generación vio muchísimos milagros, pero su miedo, carente de fe, invalidó sus corazones, se olvidaron de la presencia del Señor y se perdió, ¿verdad? Pues toda esa generación. Así que el Señor quiere que seamos como Josué y como Caleb, que tenían otro espíritu. Dios recompensó la fe viviente de estos 2 jóvenes. Mientras todo el resto de la generación se le impidió entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían otro espíritu. Es decir, la actitud correcta de confianza en el Señor. Así que Proverbios 1:7 nos dice al principio, la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos pues dicen, no me importa, no quiero, no estoy de acuerdo. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
y es el temor de lo que está en sus escrituras revelado para nosotros hoy. Así que 7 cualidades del temor de Dios, vamos sobre ellas rapidito. La primera está en Filipenses 2:12, que nos deja saber que nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios para nuestras vidas. Número 2, desarrolla humildad. La palabra dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hebreos 11, 1 al 7 también nos habla de por la fe que Noé pudo construir el arca, y el Señor bendice a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante su palabra. Isaías 66, 2. El tercer punto nos enseña obediencia y produce el deseo de querer complacerlo y evitar decepcionarlo. Y lo pueden ver más adelante en 2 Corintios 5, 9 al 11 y en el Salmo 111, versículo 10. El cuarto punto nos invita a mirar que el Señor produce valentía espiritual cuando tenemos un temor reverente a Él. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que vemos 2 Timoteo 1, 6 al 7, donde el Señor nos recuerda que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hechos 5, 29 nos recuerda que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos muchos versículos bíblicos más que nos siguen ayudando a recordar que otra de las características del temor a Dios, de las cualidades del temor a Dios, es que nos ayuda a evitar el pecado, nos mantiene alejados de Él. Ese temor reverente al Señor te deja saber, mira, tú como que no estás bien aquí. O mira, tú como que hiciste algo mal. Hay ese Espíritu Santo interno que te redarguye y que te deja saber que algo no está bien. Es el temor reverente al Señor. El sexto punto es que desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente, siguiendo el sabio consejo de su suegro Moisés levantó líderes con las siguientes cualidades. Que decía en Éxodo 18, 21, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Así que tienen que haber hombres y mujeres de virtud que puedan temer a Dios para poder estar unificados en un solo corazón, en un solo camino y en el temor de Dios. Para poder hacer esto, nosotros vamos a entender que si lo hacemos, vamos a recibir paz. Hechos 9:31 nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando. ¿En dónde? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Qué produce esto? Lo vemos en el Salmo 112, versículos 1 al 3, donde dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será prosperada en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Así que somos bienaventurados cuando tememos al Señor. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Jeremías 32, 39, y eso es lo que implica el temor de Dios para que podamos estar unificados en una misma visión, en un mismo sentir y en un mismo espíritu.